Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas, donde quiera que usted esté en este momento recibiendo este espacio de Mujeres en Dinámica. Para nosotros es un privilegio, como siempre, saber que estamos contando con su asistencia a través de TV Quisqueya, canal 1027 de Optimum, para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el canal de los dominicanos en el exterior. Exilin Latino, Dixi Latino, canal 812, Mujeres en Dinámica, evidentemente nuestro canal de YouTube sin exclusión, MNN, canales Spectrum 67, RCN, canal 85, Fios, canal 36, La Hora TV, canal 90 de CableNet. Para la República Dominicana, Vega TV, canal 48 de Altiz y el canal 52 de Claro. El blog JSRD Noticias. Es un privilegio, señores, saber que siempre contamos con su asistencia. Para nosotros es importante que usted, desde el principio, haga lo propio. Es importante que usted se suscriba y comparta toda esta información iniciando. Si a usted le interesa y quiere que otros sepan lo que aquí decimos, les invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube en Mujeres en Dinámica. Quiero, señores, quedarme en la República Dominicana y dar la salutación, las bienvenidas a una obra que recién la semana pasada se expuso para los amigos por parte de la editora Doble Infinito. Puso al circular Recuento 12 voces de la narrativa breve dominicana. Es decir, esto es un contenido interesantísimo en esta obra. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. En esta obra presenta una antología histórica que agrupa a premios Nobel premios nacionales de la literatura y miembros de la Academia de la Lengua de la República Dominicana, consolidando, como ven, hacen algunas reseñas en las cuales hemos ido compartiendo con los amigos, consolidando la excelencia literaria en la República Dominicana. Esto es importante, esto es un aporte y nosotros les invitamos para que usted pueda adquirir este recuento que ha sido editado por la editora, valga la redundancia, Editorial Doble Infinita y que dirige nuestro amigo Rafael García Romero. Ahí lo tenemos y algunas imágenes de las personas de los poetas, ¿no? Y de los cuentistas que forman parte de este recuento de 12 voces de la narrativa en esta breve dominicana. Para compartir con ustedes también los premios Nobel nacionales. Ay, Dios mío, tengo el Nobel, que con todo esto que si lo quieren, que no lo quieren, que dilucidan, que a quién se lo damos. Bueno, estos premios nacionales de la literatura dominicana, Efraín Castillo, del año 2025. También tenemos a la profesora legendaria Janet Miller en el año 2011, algunos académicos que forman parte de esta recopilación. En esta obra figuran, como ya dije, de la talla de Rafael Peralta Romero, quien es el director de la Biblioteca Nacional Dominicana, de Emilia Pereira, quien ha sido también premio nacional del periodismo del año 2019, Emelda Ramos, Abelino Steinling. También están los laureados narradores Rafael García Romero, José Martín Paulino, Pircilio Díaz, Ramón Saba, Víctor Andrés de Olio. Ellos forman parte de estos 12 que en esta recopilación, evidentemente, este recuento viene a reafirmar lo que ha sido este trabajo sistemático de estos en forma individual, pero que recopilan estos trabajos en esta obra que nos presenta la editorial Doble Infinito. De acuerdo con algunos editoriales, el recuento es una reafirmación de todo este trabajo, de esta recopilación de estos hombres y estas mujeres que en forma individual han hecho sus aportes a la literatura, sobre todo al campo de la narrativa en la República Dominicana, y que entonces, sumado a todo esto, recopilados en este recuento, en este libro, de estos 12
grandes de la literatura dominicana, pues definitivamente vienen a formar parte de lo que debe ser un texto de consulta en las escuelas y en las universidades de nuestro país. Vaya nuestra salutación y dar la salutación, valga la redundancia, a esta puesta en circulación de este libro, 12 maestros del cuento dominicano que se reúnen en este recuento para que sirva a los y las dominicanas, sobre todo a estas nuevas generaciones, para que tengamos de primera fuente, de primera mano, lo que ha sido el quehacer durante más de cerca de 30 años, ¿no?, de estos hombres y estas mujeres que forman parte de este recuento en esta obra literaria. Señores, y recuerden ustedes, ya estamos casi arribando, ¿no? Es el día 15, cuando hasta el momento esta es la fecha que tenemos, cuando deben concluir los reportes de impuestos. Si usted trabajó, si usted devengó algún dinero, evidentemente que usted tiene la obligación de reportar esas ganancias. Y ya casi finaliza, esto es hasta el momento, hasta el día 15 de abril, que es la última fecha para usted presentar sus impuestos personales, y es tiempo de que usted, si aún no lo ha hecho, pues entonces lo haga. Impuestos personales y de negocios aquí en los Estados Unidos de una forma rápida. Negia Parra le puede ayudar, le puede asistir en el llenado y sobre todo en maximizar el retorno de sus devoluciones dentro de lo correcto, dentro de la honestidad, dentro de la transparencia, dentro de lo que responde. Usted puede llamar al 347-666-5032. Llame a Negia Parra al 347-666-5032. Y evidentemente, si usted quiere emigrar, si quiere viajar, visitar el mundo, hágalo de una forma correcta. Visite siempre a expertos en esta materia para que le ayuden en la preparación y en la documentación de lo que usted necesita presentar ante el cónsul. A los que le gustan sobre todo venir aquí a Estados Unidos, ustedes saben que es un poquito más complicado, pues entonces vaya y déjese asistir de personas expertas en esta materia. Úrsula Espinal, asesora en trámites migratorios y servicios consulares, servicios que ofrece Úrsula Espinal: el llenado de formularios para solicitudes, renovaciones de visas a los Estados Unidos, evaluación y la creación del perfil, y también la impresión y la organización de la documentación para que usted no esté pasando pena, ¿no?, como estoy yo aquí con este teleprompter que a veces se le va a uno. Recuerde usted, llame a Úrsula al 829-664-8126. Úrsula Espinal, la asesora para estos trámites, para que usted no tenga ningún inconveniente y pueda viajar en una forma correcta. Señores, también dar la salutación, ¿no?, a la Fundación Solución Nacional, que está radicada durante muchos años, ¿no?, aquí en la ciudad de Nueva York, pero que es una entidad sin fines de lucro que trabaja y que elabora con una vocación de servicio para los y las dominicanas que radican aquí en esta ciudad de Nueva York, pero que también hace lo propio en nuestro amado país, siempre asistiendo a aquellas personas que necesitan esa ayuda puntual. Nuestro amigo, quien es empresario, que además fomenta el deporte tanto aquí en Estados Unidos, muy específicamente en la ciudad de Nueva York, como allá en nuestra amada República Dominicana, Roberto Rojas, siempre está presto para ayudar y asistir en cuanto usted necesite. Más de 20 años sirviendo a la comunidad dominicana, a los más vulnerables aquí, no importa que sea dominicano, usted se apersona a la fundación y estamos seguros que inmediatamente allí le van a prestar lo que usted requiere, lo que usted necesita. Está ubicado en el 560 de la calle 175, esto es en Alto Manhattan, pero también está en la República Dominicana, en algunas provincias de nuestro país. Damos la salutación a la Fundación Solución Nacional en esta ciudad de Nueva York, que dirige, como ya dije, el empresario y activista comunitario Roberto Rojas. Voy a mi primera pausa y retorno con ustedes con un tema muy interesante. Recuerden ustedes que el pasado domingo 29 se dio inicio esta semana, la Semana Santa, la Semana Mayor, una semana de reflexión, una semana que debe ser distinta, pues inició un poquito antes. Ustedes saben que siempre se da esos cambios, esas fechas, en marzo, abril. En este año,
justamente ya se inició el pasado 29, perdón, con el Domingo de Ramos, y hoy vamos a conversar algunos temas interesantes en este sentido. Voy a la pausa, retorno inmediatamente. No se mueva, ya volvemos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Amigos de Mujeres en Dinámica, como habíamos dicho antes de la pausa, este pasado domingo 29 de marzo se dio inicio formal a la Semana Mayor. Fue el día Domingo de Ramos. Para hablar un poquito, porque algunas personas celebramos o conmemoramos en forma diferente esta semana, que sigue siendo mayor, la Semana Mayor, no importa en cuál denominación religiosa estemos nosotros involucrados. Pero hoy queremos conversar con un reverendo, un hombre de altruismo desnotado aquí en la ciudad de Nueva York, que a través de la iglesia a la que pertenece y la iglesia que dirige, se da ese espacio también para la cultura y para la solidaridad de los y las dominicanas y de otras naciones que así lo solicitan. Para nosotros es un privilegio contar en este espacio de Mujeres en Dinámica con la participación del reverendo Luis Espinosa, quien es el párroco, si podríamos usar ese término, de la iglesia Fort George Presbiteriana en Manhattan, aquí en New York. Bienvenido a este espacio, reverendo, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asiduos a este programa. Le damos las gracias por permitirnos compartir un poco de nuestra experiencia. Soy nativo de Barahona, la Perla del Sur. En Barahona me crié hasta los 19 años. Allí, estando en Barahona, trabajé en clubes culturales y 2 años antes de venir a Estados Unidos me uní a la Iglesia Evangélica Dominicana, que fue fundada por 3 denominaciones: la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Moraviana y la Iglesia Metodista. Soy el número 8 de... Eso es allá en Barahona, reverendo. En Barahona, correcto, sí. Sí, soy el número 8 de una familia de 12. Y mi papá tuvo 12 hijos. Éramos Espinosa y Leonida Espinosa, tuvieron 12 hijos, de los cuales yo soy el 8º. Y en el año 76 vengo a la ciudad de Nueva York con la ilusión de estudiar ingeniería electromecánica. Comencé mis estudios en el City College de la ciudad de Nueva York. Y asistí a la iglesia presbiteriana en Washington Heights, en la calle 172 y Audo, donde pastoreaba el reverendo Erasmo Reina, un pastor cubano. Pero él también fue pastor. ¿Cómo llega? Hace alusión de que llega con 19 años apenas, pero Sí. ¿cómo llega? ¿Llega como estudiante? ¿Llega como un inmigrante más? ¿Cómo llega Luis Espinosa aquí a Nueva York? Ok, yo fui reclamado por mi hermano mayor. Uno de mis hermanos mayores ya estaba aquí, había tenido residencia. Y entonces él solicitó a mi mamá, a mi papá y me incluyó a mí y a mi hermana menor en la solicitud. Cuando yo vengo con residencia de... Usted vino con sus papeles debajo del brazo. Correctamente, sí. Había viajado primero a Puerto Rico, fui a Santo Domingo, terminé la high school y entonces vine a Nueva York.
allá en Dominicana, reverendo, ¿tuvo algún indicio de vocación sacerdotal o no? Expliquemos primero, reverendo, ¿cuál es la diferencia en un reverendo y un padre y la vocación sacerdotal? ¿Hay alguna diferencia en las iglesias católica y presbiteriana? Bueno, en la iglesia En la presbiteriana y denominación, yo me católica, refiero. sí, en la denominación presbiteriana y la iglesia católica no hay diferencia en términos de estudio, porque se les requieren los mismos estudios. Tienen que tener primeramente su bachillerato, que es la universidad de 4 años, luego tener una maestría en teología, que es por lo menos 3 años, un seminario certificado por la denominación. La Iglesia Católica tiene sus propios seminarios también y ellos requieren también los mismos requisitos que la Iglesia Presbiteriana. ¿Cómo, en qué momento usted decide no estudiar ingeniería mecánica, electromecánica, ¿verdad? ¿En qué Sí, momento? sí. Y entonces se inclina por esta vocación que ha llevado durante muchos años aquí en la ciudad de Nueva York, la vocación de llevar el cristianismo para los feligreses que acuden a su iglesia. Ok. Mientras asistía en Nueva York a la iglesia presbiteriana de Washington Heights, Ujú. me dieron la oportunidad de trabajar con los jóvenes en la escuela dominical y me envolví tanto en el trabajo de la enseñanza de la educación cristiana que me apasionaba trabajar con la gente. Y entonces, mientras asistía a la universidad, yo estaba descubriendo que mi pasión no era trabajar con alambritos y circuitos, sino con trabajar con la gente, tratando de escucharlo y de trabajar y ayudarlos en sus problemas diarios. Y entonces me di cuenta que mi pasión no era trabajar electromecánica, sino trabajar con la gente. Y entonces ¿En decidí qué años eh, estamos hablando ahí, reverendo? en el año 1982. Ya. ¿Cuál es esa Eh, diferencia básica, reverendo, entre la iglesia presbiteriana y la iglesia católica? la diferencia básica es simplemente que la Iglesia Católica utiliza imágenes en sus templos, pero después el Dios es el mismo, la fe es la misma, los sacramentos de la comunión y el bautismo es el mismo, excepto que la Iglesia Católica tiene como sacramentos otros también, otras prácticas como son la extrema unción y el mismo matrimonio es un sacramento. Para la Iglesia Presbiteriana el matrimonio no es un sacramento, o sea, no es algo que Cristo instituyó, que la gente tenga que casarse, porque un sacramento es algo que Cristo instituyó, ¿no? Ujú. Pero la diferencia es esa, ¿no? Practicamos solamente 2 sacramentos. La Iglesia Católica tiene más de 2 sacramentos y utilizan la práctica de los santos, la figura en sus templos. Nosotros no usamos figuras en nuestros templos. Pero después la fe es la misma, el servicio a la gente, la Es decir, misma, usted y adoramos la el iglesia mismo Dios. presbiteriana no utiliza ningún símbolo, ni la cruz, ni imágenes, ningún tipo de eso. Usamos la cruz, pero sin el crucifijo, sin el Cristo. Sin el Porque Cristo. ya entendemos que ya Cristo no está crucificado. ¿Ok? Por eso la cruz, no, ya en la cruz que nosotros usamos no tiene a Cristo. Y en lo que Pero tiene que no ver con el usamos, sacramento del matrimonio que usted dice, es decir, la iglesia presbiteriana sí permiten que los reverendos estén casados. correcto, la iglesia presbiteriana permiten el matrimonio sin ningún inconveniente, siempre que sea por amor. Entonces, ¿cuál es el sacrificio así que realizan los presbiterianos y el conglomerado en la iglesia presbiteriana? Ok, en términos de sacrificio, Ajá. eh, es De desprendimiento, porque, por ejemplo, los católicos ven que el no casarse es algo que tú tienes que cumplir, es decir, tú tienes que
digo, voy a hacer esto, pero tengo que cumplir esa parte, ese sacrificio de Correcto, no sí, el casarme. celibato. El Ellos le celibato, llaman exactamente, ese es el término. celibato, sí, sí. Sí, el celibato no es práctica en la iglesia presbiteriana. Entendemos que eh, los apóstoles, por ejemplo, eran casados. El mismo Pedro era casado, ¿verdad? Ujú. Y algunos como el apóstol Pablo no fue casado, prefirió quedarse soltero. Pero el matrimonio no es para nosotros un sacramento, sino es una, digamos, un acuerdo entre, básicamente, es un acuerdo civil con la bendición o la unción de Dios. Porque Dios dijo, el Señor dijo que el hombre dejará a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Es decir, que esa es una práctica que la iglesia honra dentro de la vida. Si no hubiera, por ejemplo, la oportunidad de tener matrimonio, ¿cómo iba a haber la procreación? Entonces estamos limitando la procreación. Y la procreación no es un pecado, la procreación también es un mandato de Dios, crecer y multiplicar, ¿verdad? Así es. Es decir, Eso es. que en términos del sacrificio, cuando a nosotros se nos llama, cuando la iglesia nos llama reconociendo la vocación del ministerio, el sacrificio al cual se nos llama es a dedicar una vida consagrada a servir a los pobres, a predicar el evangelio y todo eso hacerlo sin esperar recompensa de una manera tal que nosotros dependamos de eso, sino más bien que sea una entrega desinteresada al servicio y al amor y a la fe, Así para es. que otros también puedan seguir el mismo camino Porque como de dice el Jesucristo. poeta, Dios es verbo, no sustantivo, es decir, es acción. Y en términos muy Correcto, correcto. personales, reverendo, yo sé que usted desde su posición, he visto ese verbo en usted y en su quehacer. Y de verdad, permítame decírselo aquí públicamente, no acostumbro mucho a eso porque no nos gusta ese tipo de cosas como vanagloriar, pero en el caso suyo sí me gustaría hacerlo público como debe ser, porque he visto su generosidad y la solidaridad que necesita la iglesia en este tiempo. Hablando así, reverendo, ¿cómo se sustenta la iglesia presbiteriana? Sabemos que en el caso de la católica tenemos el Vaticano, pero ¿cuál es la sede principal de la iglesia presbiteriana? La iglesia presbiteriana está compuesta a su nivel local, lo que le llaman el concilio o el consistorio, es el organismo compuesto generalmente por lo menos de cinco, pueden ser cinco lo mínimo, pueden ser hasta 24 lo más, ancianos, gobernantes, que son los que se encargan de la administración de la iglesia. Tiene un cuerpo de diáconos que se dedica al servicio de los pobres, ¿verdad? Ujú. Y ese es a nivel local. Luego, a nivel de la ciudad, tenemos lo que llaman el presbiterio. En el caso nuestro, pertenecemos al presbiterio de la ciudad de Nueva York, que está compuesto por 89 iglesias o congregaciones Ujú. dentro de lo que se llama Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Staten Island y Queens. Y cada una de nuestras iglesias forman parte de ese presbiterio. Los presbiterios, tanto como las congregaciones, pertenecen al organismo nacional que se llama la Asamblea General. Es decir, que son fundamentalmente tres organismos bajo los cuales la iglesia presbiteriana se rige: el concilio local, el presbiterio y el concilio mayor, que es la Asamblea General, que fundamentalmente es la misma forma de la Constitución de los Estados Unidos de América. Si usted lee la historia de la Constitución de los Estados Unidos de América, se dará cuenta que una firma de ella fue una firma de un presbítero, o sea, de un presbiteriano, Ujú. Witherspoon. La nación americana hizo su constitución basada en la constitución presbiteriana. Por eso ustedes ven que tienen también tres poderes. Tienen el poder
del Congreso, el poder a nivel no, de los 100 senadores y luego la Asamblea General, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia. Así que la nación americana copió de la iglesia presbiteriana la forma de gobierno y así que se gobierna también la iglesia presbiteriana, bajo esa forma. La iglesia presbiteriana, reverendo, ¿tiene que ver con el legendario que conocemos Martín Lutero? Sí, correcto. Martín Lutero fue el iniciador de la reforma. La iglesia presbiteriana es una iglesia reformada porque nace originalmente en la reforma, que fue iniciada por Martín Lutero en el año 1700, 600 y tanto, ¿no? 1500 y tanto. Martín Lutero fue un monje católico. Él nunca tuvo la intención de dividir la iglesia. Su interés era llamar la atención a un momento cuando la iglesia estaba construyendo la catedral de San Pedro y entonces estaban haciendo recaudación de fondos y entonces se pusieron a vender las indulgencias. La indulgencia es que las personas venían, daban una ofrenda sustanciosa y entonces el sacerdote lo declaraba libre de culpa. Y entonces Martín Lutero vio eso. Ni siquiera lo ponían a hacer el Ave María ni el Padre Nuestro como ahora. No, era ya, te salvaste. Te salvaste ya por la ofrenda que diste. Y Martín Lutero dijo, no, eso no es así. El justo por la fe vivirá. Y eso está en Habacuc y lo dice Romanos también. Y entonces él era un maestro de seminario, enseñaba. Y hizo 95 propuestas. Y a él lo excomulgaron por hacer esas 95 propuestas que eran en contra de la práctica de la iglesia en ese momento. Pero luego después vinieron, se adhirieron otros, entre ellos John Knox, que fue uno de ellos, y el que es actualmente Juan Calvino, que fue el propulsor del presbiterianismo, del cual nosotros tenemos básicamente la teología en el día de hoy. Pero la iglesia presbiteriana es parte de la iglesia universal. Y nuestra manera de sostenernos es simplemente con las ofrendas a nivel local, haciendo actividades profundas. Tenemos también, como dicen, la iglesia puede no solamente hacer profundo, sino también pueden recibir cualquier donación de cualquier institución legalmente establecida. Y a través de la Asamblea General también recibimos fondos para promover diferentes eventos y actividades. Actualmente tenemos una serie de programas bajo los cuales estamos trabajando. Entre ellos, uno que comenzamos los sábados, llaman Madres y Padres con Esperanza, que es un programa para las madres que estén solteras, que tengan hijos y los padres también, tratar de atraerlos y darles orientación, charla y sentido de esperanza, porque no se sientan solos trabajando consigo. Así que nuestra iglesia lo que quiere es llevar a Dios a la comunidad, hacerle sentir que Dios no está lejos de su situación y que Dios se identifica con sus problemas, sean cuales sean. Y nuestra pasión es eso, por eso, servir desinteresadamente a la comunidad, identificarnos a la comunidad con sus problemas, y mientras Dios nos permita hacerlo, lo hacemos dándole siempre la gloria y la honra al Señor. Su valoración de las otras denominaciones, padre. ¿Usted cree, reverendo, que en este momento la iglesia se conforma según lo que usted está planteado? Es decir, plantea la iglesia el bien común, está del lado del bien común en este tiempo. Su valoración sobre las iglesias, las distintas denominaciones, al margen de la iglesia presbiteriana que usted representa. ¿Usted cree realmente que la iglesia está desempeñando su función? Sí, que yo pienso que sí. No creemos, como dice la última Coca-Cola en el desierto. Pensamos que Dios tiene diferentes actores y diferentes escenarios en los cuales Él actúa para el mismo propósito. Claro, unos son más fieles, otros son menos fieles, pero todos tratan de hacer un esfuerzo de agradar a Dios en lo que hacen. Y nosotros no juzgamos si algunos
tienen sus fallas, porque yo creo que ninguna iglesia es perfecta, ¿verdad? La iglesia va a ser perfecta en el día cuando el Señor venga a buscarla, que Él entonces, la iglesia ya no va a ser necesaria, porque ya al Él estar aquí, ya la iglesia termina, cesa en su función como intermediadora entre Dios y los seres humanos. Pero yo pienso que sí, la iglesia en cualquier rincón de la tierra, porque todavía hay muchos lugares donde hay que llevar este mensaje del amor y la gracia de Dios, y la iglesia está tratando de ser fieles, no importa la denominación que sea, están tratando de ser fieles según sus posibilidades, ¿verdad? Y como dije antes, ninguna iglesia es perfecta porque está compuesta por seres humanos. Y los seres humanos, ninguno somos perfectos. Así es. Reverendo, en el caso vemos que, bueno, en la iglesia evangélica hemos visto cierto avance del papel de la mujer en estos cónclaves también, pero sabemos, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica que hay todavía en este tiempo reservas para que la mujer pueda escalar alguna posición de decisión más allá de hacer algunas cosillas, algún panecillo, alguna cosa y de llevar las hostias. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental de la mujer en la iglesia presbiteriana? Gracias por esa pregunta. La iglesia presbiteriana hace 75 años comenzó a ordenar mujeres al ministerio. La iglesia presbiteriana es una de las que más ha avanzado en eso, que quizás la reforma nos dio la oportunidad de abrirnos más a esta visión que Dios tiene de la iglesia. Si nosotros vamos a las escrituras, nuestro Señor Jesucristo era el primero en apoyar a las mujeres en su trabajo y en su ministerio. Inclusive, si no es por las mujeres, nadie se hubiera enterado que Jesús había resucitado. Fueron las mujeres las que primeramente descubrieron que Jesús no estaba en la tumba y dieron las buenas nuevas a los discípulos. Es decir, que las mujeres, Dios las ha usado como un instrumento para bendición y para proclamar su evangelio. Y la iglesia presbiteriana ha reconocido eso. Y por eso la iglesia presbiteriana le ha abierto las puertas a la mujer. La mujer a su comienzo no participaba en la organización de la administración de la iglesia. Ya la mujer en la iglesia presbiteriana es ordenada como diaconisa, como anciana gobernante y como ministra de la palabra. Inclusive, desde el año 1900, déjeme recordar, yo estuve en la Asamblea General en Biloxi, Mississippi, participando como estudiante seminarista. Eso fue en el año 1987, para ser exacto. Y en esa Asamblea General, por primera vez, se eligió una mujer como moderadora a la Asamblea General. Su nombre era Elizabeth. Por esa señora haber sido elegida y ser un gran ejemplo de mujer, fue que yo le puse a mi segunda niña Isabel. Wow. Nunca lo olvidé. Le puse el nombre de Isabel por el liderazgo de esa mujer, que fue la primera mujer ordenada como, o más bien instalada como moderadora de la Asamblea General. Pero ya como pastoras ya hacían 25 años, y que la iglesia presbiteriana tiene cerca de 75 años que ordena mujeres al ministerio, en la misma capacidad que los hombres. Es decir, con las mismas atribuciones de oficiar misas y todo eso. Ofician misa, todos los sacramentos, incluyendo matrimonio, todo lo que hace un ministro lo hace una ministra. Wow. Y más o menos tenemos un estimado, reverendo, de cuántas mujeres en este momento ocupan posiciones relevantes en la iglesia presbiteriana. Más o menos, si no se acuerdan no hay problema. No tengo el número actualmente, pero yo sé que cerca del 50% de las posiciones en la iglesia presbiteriana son ocupadas por mujeres. Wow.
Reverendo, ¿cómo llega usted a esa iglesia que usted dirige en este momento? La iglesia que está ubicada en el 1525 de San Nicolás, eso es esquina 186, ahí en Manhattan. ¿Cómo llega 86, el correcto. reverendo Luis Espinosa a ocupar esta posición en esa iglesia? Sí. Yo me crié en esta comunidad, como dije, asistiendo a la iglesia presbiteriana Washington Heights. Cuando fui a estudiar a Puerto Rico, al Seminario Teológico de Puerto Rico, el presbiterio me dio permiso a ir a estudiar teología a Puerto Rico con el compromiso de regresar de nuevo a Nueva York. Y yo regresé entonces, una vez que terminé mi maestría en teología en Puerto Rico, Ujú. aunque tuve la oportunidad de trabajar allá, me ofrecieron cargos allá, pero yo tenía el compromiso ya de venir a Del Nueva York, retorno. de retorno a Nueva York. Entonces, cuando regresé a Nueva York, el presbiterio de la ciudad de Nueva York me ordenó como ministro en la primera iglesia presbiteriana de habla española, que es la iglesia presbiteriana El Buen Vecino, en la calle 106 y Amsterdam, Ujú. entre Amsterdam y Park Avenue. Allí yo estuve trabajando 2 años después de mi ordenación, desde el 88 hasta el 90. Y en el 90, esta iglesia donde estoy pastoreando ahora, Fort George, es una iglesia que había sido anglosajona. Y por la ancianidad, muchos se retiraron y muchos murieron. Y quedó un grupo hispano dirigiendo la iglesia. Y el presbiterio de Nueva York estaba listo para cerrar esta iglesia porque ya eran muy pocas las membresías y no había con qué sostener. Pero entonces, quien estaba moderando esta congregación, que era precisamente una pastora, la reverenda Idalisa Fernández, ella fue mi pastora original en mi iglesia madre de Washington Heights. Ella supo que yo iba a concluir mi término de 2 años en El Buen Vecino y me solicitó si yo podía venir a trabajar a esta iglesia. Ellos no tenían fondos suficientes Ujú. para pagar un pastor full time, pero lo poco que tenían, ¿verdad? Ellos querían disponerlo para comenzar un trabajo de desarrollo. Y entonces decidí terminar mi término con El Buen Vecino y aceptar el reto, porque fue un reto. Yo iba a ganar menos dinero aquí, iba a tener más trabajo, pero me apasionaba venir porque venía a mi propia A su comunidad. comunidad. Entonces, a mi comunidad. Entonces, en base a eso, pues decidí venir a trabajar Y, a Fort George. Eso fue en puede, el año puede, 1990. ajá, En ¿puede 90, usted desde el 90 así estamos aquí sirviendo. hacer un resumen de algunos logros específicos que usted haya obtenido durante su gestión desde 1990 al frente de la iglesia Fort George? Ok. Uno de los que hemos mantenido fue la fundación de Fort George Community Enrichment Center. Ese es un centro de la comunidad que recibe a niños en edad preescolar sin ningún costo en las facilidades que tenemos. Y este programa ya tiene aproximadamente unos 5 años más de lo que yo tengo aquí, ¿no? Porque comenzó como un plan piloto. Y al yo llegar aquí, entonces lo establecimos como un programa amplio de servicio a la comunidad. Ha crecido tanto el programa que no solamente tenemos las facilidades originales de la iglesia, 3 pisos, dando clases a niños preescolares, sino que también el gimnasio que tenemos debajo del templo mayor. Tuvimos que también prepararlo como salones de clase para poder ofrecerlo por la demanda que teníamos en esta comunidad. Así Wow. que este programa es uno de los programas que hemos mantenido, gracias a Dios, abierto a la comunidad durante todo ese tiempo. Hemos tenido programas de clase para adultos, de clase de bilingüe, de inglés, de ESL. Ujú. Hemos mantenido programas para los que desean hacerse ciudadanos americanos y actualmente tenemos programas
con la comunidad, como son programas de personas mayores que se reúnen para tener eventos culturales. Tenemos grupos de teatro que también tienen presentaciones aquí en el anfiteatro que tenemos, entre tantos otros programas que también estamos desarrollando, como programa de música y actualmente un programa de computadoras que lo comenzamos hace apenas un mes, cada 2 semanas, un lunes sí, otro Es lunes decir, no. Estamos abiertos a la ofertando, dando comunidad de 7 a... servicios a la comunidad para el desarrollo y la sostenibilidad. Eso es importante. Así es, de 7 a 9 de la noche, cada otro lunes, ¿no? Ajá. Ayer estuvimos aquí, 2 lunes al mes tenemos clases de computadoras gratis para los que deseen venir aquí también. Ok. Dentro de programas que tenemos hasta el momento, pero todavía yo creo que hay muchas cosas más que hacer que esta comunidad necesita. Claro que sí. Y en lo que Dios nos permita, nuestra fuerza, estamos dispuestos a hacerlo. Reverendo, no puedo, el tiempo, el implacable, ay Dios mío, como se fue así conversando con usted, ¿no? Pero no puedo permitirme tenerlo a usted como invitado y no preguntarle, ¿cuál es la posición que tiene la iglesia presbiteriana con relación a los judíos? Es decir, ¿entiende que es el pueblo elegido por Dios también, la iglesia presbiteriana? La iglesia presbiteriana tiene un gran respeto por el pueblo judío, incluyendo nosotros tenemos muy buenas relaciones con sinagogas, incluyendo tenemos servicios en los cuales compartimos lo que le llamamos servicio interfaith, ¿no? Y la iglesia presbiteriana tiene en muy alto estima el pueblo judío, pero como usted entenderá, cuando hablamos del pueblo judío, estamos hablando de la nación como judía y también estamos hablando de la nación escogida por Dios, a través del cual Él quiere llegar al mundo para Él mostrarle al mundo el amor y la fe y el sacrificio por el cual Él murió por nosotros. Es decir, que todos los judíos, y son bastantes, que han aceptado a Jesucristo como el Mesías, y lo adoran y lo sirven como tal, ese es el remanente, ese es el pueblo al cual el Señor vino. Todavía, Pero entonces, reverendo, ¿cómo se explica uno que el pueblo elegido por Dios, y contextualizándolo ahora al siglo XXI, pongamos a Israel, entonces sea parte de esta tormenta y de esta inestabilidad en la paz mundial que se está viviendo el día de hoy? ¿Cómo podemos nosotros asociar esa dualidad? como le dije, el pueblo judío que aceptó al Señor, que aceptó a Jesucristo como Salvador, está en contra de este tipo de violencia. El pueblo al cual Dios vino, pero ustedes recuerden que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay parte de la nación judía que todavía están esperando al Mesías. Y esos que están esperando al Mesías todavía sigue siendo un pueblo guerrero, un pueblo violento, un pueblo que le da la espalda a Dios. Pero los judíos cristianos están en contra de la violencia, en contra de las guerras, y junto con los presbiterianos somos los primeros en decir no a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo de eventualidad que conlleve a exponer la vida de la gente en peligro. Nosotros creemos firmemente que a través del diálogo se puede llegar a un acuerdo cuando los seres humanos pierden la capacidad de razonar, entonces se convierten en bestias y se van a las guerras. Es decir, que las guerras es el producto de la irracionalidad de los seres humanos. Llámense como se llamen. Y en ese sentido nosotros creemos que las guerras no es el deseo de Dios. La guerra tenemos nosotros que somos hacedores de paz y trabajar por la paz, cueste lo que cueste. Los que están en favor de la guerra no creo que todavía han visto a Cristo como el príncipe de la paz.
Reverendo, me quedan, ya para cerrar, me quedan 8 minutos con usted. Me gustaría, ya hoy es sábado, terminamos a las 5 de la tarde. ¿Qué resta para que vayamos el día de hoy, concluido este espacio de Mujeres en Dinámica, para que culminemos esta semana mayor, justo hoy día sábado, y entonces mañana domingo, día de resurrección? Por favor, su invitación y qué cosas nosotros vamos en cuáles actividades vamos a participar en lo que resta en la iglesia Fort George de San Nicolás y la 186. Gracias, hermana, por esta oportunidad. La iglesia presbiteriana Fort George se ha unido a 3 congregaciones, dos en el Bronx, la iglesia presbiteriana de San Andrés y la iglesia presbiteriana del Buen Pastor. Y este jueves a las 6 de la noche vamos a tener el servicio de comunión y el servicio también de lavamiento de pies, que le llamamos pedilabio. Vamos a tener ese servicio unido, en el cual las 3 congregaciones vamos a recordar la última celebración de la cena de parte del Señor antes de ser entregado a la muerte. Luego, el Viernes Santo, desde las 10 de la mañana, también tendremos aquí un día de meditación desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde tendremos un servicio de la pasión hasta de 1 a 2 de la tarde. Y luego en la noche tendremos luego la proclamación de las 7 palabras desde las 5 hasta las 7 de la noche en la iglesia presbiteriana del Buen Pastor, calle 178 y Gran Concord. Las 3 iglesias vamos a estar en cada una de esas actividades. El sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tendremos un retiro espiritual en la iglesia presbiteriana San Andrés, que se encuentra en el 351 de Soundview en el Bronx. Allí también vamos a estar las 3 congregaciones para tener este retiro espiritual en ese sábado. Y el domingo entonces a las 11 aquí en Fort George, y cada una de la iglesia en su hora, tendremos la celebración gloriosa de la resurrección de nuestro Señor, donde tendremos la comunión nuevamente y también la recepción de nuevos miembros y recepción y dedicación de niños al Señor. Bueno, nosotros todos queremos están cordialmente invitados. Sí, queremos agradecer sinceramente al reverendo Luis Espinosa, un gran dominicano llegado a esta gran ciudad desde la Perla del Sur, provincia de Barahona, en la República Dominicana, pero que ha venido a traer a este espacio la solidaridad y sobre todo brindar el espacio en el que él está para el desarrollo y el fomento de la cultura dominicana y de otras naciones que cohabitamos aquí, esta gran nación, pero también ver este espacio de la solidaridad para los dominicanos que ha tenido siempre en su haber y en su terruño el reverendo Luis Espinosa, en los salones y en las instalaciones de esta iglesia Fort George, que está ubicada en el 1525 de San Nicolás, esquina 186, eso es en Manhattan. Gracias, reverendo, por habernos dispensado todo este tiempo a este espacio de Mujeres en Dinámica. Señores, y de esta forma yo llego al final deseándoles que hayamos tenido una semana mayor de reflexión, que hayamos pensado en toda esta situación que está pasando a nivel mundial, que no cerremos los ojos, que alcemos nuestras voces y sobre todo en este mes que ya culmina de la mujer, ¿no?, que ya finalizó, pero que damos inicio a este mes de abril, que demandemos un desarrollo de una cultura firme de la tolerancia y del respeto a los derechos de los demás. Nosotros desde aquí, sinceramente, nos sentimos altamente complacidos y honrados con la participación en este espacio del reverendo Luis Espinosa. Cuídense mucho, como siempre les digo, difiera de nosotros, hágalo con respeto, con ese respeto que nosotros tenemos hacia ustedes y que solo demandamos que usted tenga hacia nuestra persona, pero evidentemente hacia nuestros invitados. Comente, es importante, hágalo siempre con respeto, suscríbase a este canal, comparta toda esta información, dele me gusta, así al dedito.
toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información aquí a este espacio en nuestro canal de Mujeres en Dinámica. En la diversidad está la riqueza. Cuídese mucho, hasta la próxima semana. Hasta entonces, si Dios quiere. Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.